Familia, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Familia, el título de la enseñanza de hoy es Lo que somos en Cristo. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar de nuevo delante de tu presencia una vez más, Señor. Y gracias por tu Santo Espíritu que viene a nosotros a traernos la revelación de tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y a través de ella podemos crecer en el conocimiento y la revelación de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos purificas con la palabra, Señor, para que de esta manera nuestros pensamientos sean renovados, Padre Santo, conforme a tu voluntad. Declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bueno, familia, entonces, lo que somos en Cristo. Hoy nos proponemos entender y comprender cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es nuestra identidad en Cristo y cuál es nuestro propósito en Cristo Jesús. Vamos a comenzar yendo a 1 de Pedro 2.25. 1 de Pedro 2.25. Antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor que cuida de sus vidas. Amén. Ayer hablamos de la táctica del cazador, ¿no? De la táctica del devorador. Y vimos como el devorador, el propósito era esparcir las ovejas, ¿sí? Dejarlas vulnerables, separadas de su pastor, de su rebaño, para que pudiera devorarlas. Hoy iniciamos entonces dando cuenta de que antes éramos ovejas descarriadas. Antes de recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nosotros éramos ovejas descarriadas, así lo describe la palabra de Dios. Pero ahora hemos vuelto al pastor. La Reina Valera dice al pastor y al obispo. Otras versiones hablan de guardián, protector en vez de obispo. El pastor es nuestro Señor Jesucristo, es el buen pastor y Él cuida de sus ovejas. Y Él cuida de nuestras almas, Él cuida de nosotros. Cuando hace referencia aquí de almas, se refiere a todo nuestro ser. El Señor Jesucristo es nuestro buen pastor y cuida de todo nuestro ser. Y hoy nos proponemos entender y comprender cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, que somos en Cristo. Ese es el título de la enseñanza, lo que somos en Cristo. Y esto está descrito en 1 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9. Vemos una descripción muy completa de lo que somos en Cristo Jesús y hoy vamos a estudiar este versículo en detalle. 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue el que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Amén. Gloria a Dios. Acabamos de leer la versión Nueva Biblia Viva. La Reina Valera dice, vosotros sois linaje escogido. La Nueva Biblia Viva nos aclara, linaje es familia. Linaje es descendencia, linaje es la casa, es el hijo, es la simiente. Y además dice que escogido quiere decir que fue por voluntad propia, fue voluntad de Dios. Él fue el que nos escogió. Él escogió que nosotros fuéramos su familia. Mire lo que dice Efesios 1:4. Vamos a Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Amén. Dice aquí que incluso antes de la fundación del mundo. O sea, el plan de Dios siempre fue su voluntad que nosotros hiciéramos parte de su familia. La voluntad de Dios, el plan de Dios siempre incluyó que nosotros fuéramos sus hijos, que fuéramos su familia. Mira lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Entonces sabemos que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo para que entregara su vida por nosotros. Y la forma de recibir esa salvación, de recibir la gracia de Dios, es a través de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cuando dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se refiere al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos la gracia de Dios. La gracia de Dios que incluye la salvación, la justificación, la santificación, todo lo que el Señor tiene para darnos a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Ahora somos la familia de Dios, ahora somos sus hijos. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora somos linaje escogido, somos la familia escogida, somos los hijos de Dios. Ahora vamos a ir a 1 de Pedro 1, versículo 23.
Pues ustedes han nacido de nuevo, no de padres mortales, sino de la palabra de Dios, que vive y permanece. Amén, hemos nacido de nuevo. Este es el nuevo nacimiento, que no es nacimiento de la carne, sino es un nacimiento del Espíritu. Y ahora dice acá que no de una semilla corruptible, no de una simiente corruptible, simiente es semilla, no de una semilla corruptible, sino de una semilla, una simiente incorruptible, imperecedera, una que permanece para siempre. Ahora nosotros somos nacidos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios, tenemos sus genes. Tenemos los genes de Dios. No solamente nos adoptó como sus hijos, sino que recibimos su naturaleza, su genética. ¿Sí? La genética espiritual de Dios está en nosotros, en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es renacido en Cristo Jesús como hijos de Dios. Ahora continúa acá Primera de Pedro 2:9 diciendo que somos real sacerdocio. Entonces somos linaje escogido, somos la familia escogida de Dios, sus hijos, y ahora somos real sacerdocio. Real sacerdocio significa reyes y sacerdotes. Vamos a ir a Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Amén. Entonces Él nos hizo reyes y sacerdotes, dice la Reina Valera. Y más adelante en el capítulo 5, el versículo 10 de Apocalipsis, dice además que no solamente nos hizo reyes y sacerdotes, sino que también reinaremos sobre la tierra. Entonces aquí nos está dando lo que nosotros somos en Cristo. Una vez que recibimos a Cristo, pasamos a ser los hijos de Dios, pero pasamos a ser sacerdotes y pasamos a ser reyes. Mire lo que dice Romanos 8:17. Vamos a ir a Romanos 8:17. Así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si somos hijos, también somos herederos. Entonces somos herederos de Dios, somos herederos de su reino. Por eso la palabra de Dios afirma que nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos reyes porque somos herederos del rey. El rey nos dio la herencia y la herencia es que seamos reyes para reinar acá. Vamos a ir a Romanos 5:17. Romanos 5:17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Amén. Vivirán en victoria. La Reina Valera dice, reinarán en vida. Entonces nosotros reinamos en vida. Nosotros somos reyes y reinamos en vida. ¿Qué quiere decir reinar en vida? Que nosotros tenemos la autoridad legada de parte de Dios. En la Biblia encontramos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros echaremos fuera serpientes y escorpiones, echaremos fuera demonio, pisaremos serpientes y escorpiones, pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Nosotros tenemos la autoridad delegada de Cristo. Entonces nosotros reinamos en vida. La palabra de Dios también nos enseña que hemos recibido las llaves del cielo. Y que todo lo que nosotros atemos, es decir, todo lo que nosotros no permitamos aquí en la tierra, no será permitido en el cielo. Y todo lo que nosotros permitamos en la tierra será permitido en el cielo. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad delegada de parte de Dios. Nosotros reinamos en vida. Ahora vamos a ir a Hebreos 4:16 y vamos a entender la función sacerdotal. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, los únicos que tenían acceso a la presencia de Dios en el tabernáculo eran los sacerdotes. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, es decir, al lugar donde estaba la presencia de Dios.
una sola vez al año podía entrar. Ahora nos está diciendo la palabra de Dios que en Cristo Jesús nosotros somos reyes y sacerdotes, somos sacerdotes que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ya no tenemos que esperar una vez al año, ya no necesitamos otro ser humano que interceda por nosotros, porque tenemos a Dios mismo, a nuestro Señor Jesucristo como abogado intercesor por nosotros. Y nosotros podemos acceder directamente al trono de la gracia, podemos acceder confiadamente al trono de la gracia. En esa época, en el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote entraba indignamente a ese lugar, inmediatamente moría, porque la presencia de Dios él no podía resistir a esa persona a la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos a Dios morando dentro de nosotros, su Santo Espíritu, tenemos la naturaleza divina, somos hijos de Dios, tenemos los genes de Dios, los genes espirituales de Dios, y ahora podemos entrar como sacerdotes, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, podemos entrar directamente a su presencia. Ahora vamos a ir a 1 de Pedro 2, versículo 5. También ustedes son piedras vivas, con las que se está edificando una casa espiritual. Así llegan a ser un sacerdocio santo, para que le ofrezcan a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Estos sacrificios a Él le agradan. Amén. La Reina Valera habla de sacrificios espirituales aceptables a Dios. Una de las funciones también otras de las funciones de los sacerdotes eran ofrecer sacrificios santos a Dios. Pero ¿de qué tipo de sacrificios estamos entonces hablando? Porque los sacrificios que antes se hacían eran sacrificios de animales. Pero los sacrificios a los que el Señor se refiere ahora, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los sacrificios que debemos hacer nosotros como sacerdotes del reino, los encontramos, uno de estos ejemplos los encontramos en Hebreos 13, 15, 16. Vamos a ir a Hebreos 13, 15, 16 para comprender cuáles son de estos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Dice la palabra: por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces los sacrificios que Dios quiere de nosotros, sus sacerdotes reales, son sacrificios de alabanza, adoración. Frutos de labios, dice acá la Reina Valera, que lo dice siempre de una manera tan romántica, frutos de labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros confesamos el nombre de Cristo Jesús, cuando nosotros alabamos a Dios y le damos la gloria por todas las cosas que suceden en nuestra vida, cuando nosotros honramos a Dios a través del Hijo, nosotros estamos dando sacrificios agradables. Cuando nosotros hacemos el bien a los demás, cuando hacemos esas buenas obras que el Señor quiere que nosotros hagamos, nosotros estamos honrando, estamos alabando, estamos dando sacrificios gratos a Dios, estamos cumpliendo nuestra función sacerdotal. Amén. Ahora continúa el versículo 9 diciendo, nación santa. Entonces somos familia de Dios, somos la familia escogida de Dios en Cristo Jesús, somos reyes, somos sacerdotes y también somos una nación santa. Vamos a ir a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Entonces recordemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros estamos de peregrinos en este mundo. Estamos de paso por este mundo porque nuestra ciudadanía, nuestro hogar está en el cielo. Por eso somos una nación santa, porque Dios es santo y nuestra ciudadanía está en el cielo y en el cielo todo es santo. Nosotros somos una nación santa. Además, Colosenses 3:12 nos dice lo siguiente. Vamos a ir a Colosenses 3:12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Amén. Nosotros somos una nación santa porque Dios nos escogió para que seamos santos y amados. Dios nos escogió para que seamos santos y amados. Ahí está el propósito. Nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Vamos a 1 de Pedro 1, versículos 15 y 16. 1 de Pedro 1, 15 y 16. Más bien, vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó. Pues en la Escritura dice,
sean santos porque yo soy santo. Amén. Entonces nosotros somos una nación santa, somos el pueblo de Dios y nosotros debemos vivir en santidad porque Él es santo. Entonces nosotros estamos en un proceso, nuestro espíritu ya fue santificado, pero nuestra alma está en este proceso de santificación y nuestra alma se santifica al renovar nuestra mente con la palabra de Dios y a ponerla en práctica, al obedecer la voluntad del Padre. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra y nosotros las vamos poniendo por obra, entonces nosotros vamos siendo santificados. Vamos siendo santificados y la meta es llegar a la medida del varón perfecto, a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Sed santos porque yo soy santo. Así dice el Señor. Ahora, continúa diciendo que somos pueblo adquirido por Dios. O sea, el Señor pagó un precio por nosotros. Y vamos a ir a 1 de Pedro 1, 18 y 19 para entender el precio que pagó por nosotros. Como bien saben, a ustedes los rescataron de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. Su rescate no se pagó con cosas que se acaban, como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, que fue como un cordero sin mancha y sin defecto. Amén. Nosotros fuimos redimidos, fuimos rescatados a un precio altísimo. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo fue el precio que pagó Dios por nuestro rescate, para librarnos de la esclavitud de la muerte y del pecado. Nosotros fuimos rescatados a un precio alto, la sangre de Cristo. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Él pagó por nosotros. Ahora continúa el versículo 9 diciendo, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El propósito, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro trabajo es anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, es decir, proclamar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Anunciar el Evangelio. Vamos a ir a Juan 1.8. Perdón, es Juan 8.12. Juan 8.12. Jesús, la luz del mundo. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Amén, gloria a Dios. Entonces, nuestro propósito es anunciar a nuestro Señor Jesucristo, que es la luz de este mundo. Y dice acá que el que lo sigue no andará en tinieblas. Entonces nuestra labor es llevar la luz al mundo, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora para terminar vamos a Mateo 28 y vamos a leer los versículos 19 y 20. Aquí está la gran comisión que el Señor nos entregó. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Podemos nosotros tener por seguro que Jesucristo, nuestro Señor, estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza en este día. Gracias, Padre Santo, por permitirnos comprender lo que somos en Cristo Jesús, Señor. Hoy, a través de este pasaje de 1 de Pedro 2.9, comprendemos, Señor, que somos linaje escogido, que somos tu familia escogida, que somos tus hijos en Cristo Jesús. Comprendemos también que seamos reyes y sacerdotes. Reyes, Señor, para ejercer tu autoridad en el mundo. Sacerdotes, Señor, para honrarte y alabarte, para glorificarte, Señor, para hacer buenas obras que son sacrificios gratos, Señor, para ti. También, Señor, entendemos que somos una nación santa, Señor, que nosotros debemos ser santos porque tú eres santo y que nuestra ciudadanía no está acá en este mundo, sino que somos peregrinos por el mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor. Sabemos que fuimos adquiridos por ti a un precio altísimo, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y que tenemos un propósito y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, aquel que es la luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y obedecemos la gran comisión de hacer discípulos e ir y llevar las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Amén.